este tema se llama el virus. Y voy a empezar diciéndote que es un virus, ¿sí? Un virus es un microorganismo infeccioso compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades, introduciéndose como un parásito en una célula para reproducirse en ellas. Los virus infectan a todo tipo de organismo, desde animales, hongos, plantas, hasta bacterias. Entonces, la conclusión, el virus, la mayor finalidad o la finalidad de ese virus es reproducirse en las personas, en los animales o en las plantas con la única finalidad de invadirlos y al final de cuentas terminar con la vida en donde estaba, ¿sí? O donde se incubó. Hay diferentes formas de contagiar o de infectarse con los virus. Una forma puede ser a través de la sangre, otra puede ser con el contacto, solamente físico, a través de saludarse, a través de un beso en la mejilla, o simplemente cuando tú estás hablando con una persona y de tu boca empiezan a salir pequeñas salivitas, esa también puede ser infecciosa para con quien tú estés hablando. Es así como se transmiten los virus. Hay virus muy sencillos, como es un simple catarro, y hay virus muy complejos, como es el del SIDA, ¿sí? Pero todos se manifiestan al tener un contacto con alguna persona. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, los virus también se pueden contagiar por medio de objetos. Es decir, todo objeto punzante o cortapunzante, si está infectado de ese virus y tú te cortas, pues efectivamente tú también te puedes contagiar. Hay objetos como los cepillos de dientes, como los labiales, incluso si tomas del vaso de alguna persona y esa persona está infectada de algo, tú también te puedes contagiar. Y bueno, algo importante que hay que mencionar de los virus, o que me llamó la atención, fíjate que el virus del SIDA, que es uno de los que no hay cura, hay gente que tiene ese virus, mas no se le manifiesta. Es decir, esa persona tiene el VIH, pero no se le manifiesta en su organismo. Incluso él puede llegar a morir, pero no se muere de SIDA, se puede morir de alguna otra cosa. Pero hay personas que sí tienen ese virus y sí se les manifiesta. Y al manifestárseles, empieza a acabar con la vida de esa persona. ¿Hasta ahí vamos bien? Tú me podrás decir, bueno, ¿y eso qué, verdad? O sea, ¿qué tiene que ver los virus a lo que venimos, pues, a la palabra? Pues es así como Espíritu Santo me habló. Hay un virus que es carnal, como el catarro, el SIDA, y hay un virus que es espiritual. Y ese virus espiritual es Espíritu Santo. Y al igual que el virus del SIDA, como a muchos lo tienen, pero no muchos lo manifiestan, es igual el virus del Espíritu Santo. Todos lo tenemos, pero no todos lo manifestamos. Eso es importante. Mira, ¿por qué Espíritu Santo me mostró lo siguiente? Cuando tú tienes a Espíritu Santo, cuando tú tienes ese virus, al igual que los demás, ese virus de Espíritu Santo también lo podemos pasar a los demás cuando tú hablas de Jesucristo, cuando tú hablas de la palabra. Espíritu Santo nos está invitando a que nosotros manifestemos a Espíritu Santo a través de nuestras palabras, a través de nuestro actuar. Muchas veces pensamos que el hablar de Jesucristo es agarrar la Biblia y decirles a la demás gente, mira, es que aquí dice, en este versículo dice esto, en este versículo dice otro, y por eso estás mal. No.
Hablar de Jesucristo es hablar con tus hechos. Hablar de Jesucristo es hablar de tu actuar. Porque a veces no concuerda nuestro hablar con nuestro actuar. Decimos que creemos en Jesucristo, que lo amamos y que lo adoramos, pero nuestro actuar es totalmente diferente. Entonces, para poderlo manifestar, tenemos que representarlo de una manera. Ejemplo, cuando yo voy al dentista y me quiero arreglar mis dientes, lo primero que yo hago es ver al dentista y le veo los dientes. Si veo que los dientes del dentista están parejitos y blanquitos, lo primero que yo le digo es: yo quiero tus dientes. Yo quiero lo que tú tienes, porque tu hablar concuerda con tu estado físico, ¿sí? Pero si yo le veo los dientes chuecos, sarrientos, entonces lo que yo hago, ¿sabes qué? Mañana vengo y me voy a buscar otro, porque no concuerda su estado físico con lo que él habla. ¿Sí me doy a entender? Y viceversa, si voy al dermatólogo o con la dermatóloga y veo su cutis, como dicen por ahí, así como si fuera trasero de bebé, así muy bonito, así, lo primero que yo digo: yo quiero quedar como tú estás. Se te antoja. Y eso es la invitación a que nosotros podamos manifestar la presencia de Dios en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, para que la gente después diga: yo quiero lo que tú tienes, yo quiero como tú piensas, yo quiero hablar como tú hablas, yo quiero concluir como tú concluyes. ¿Por qué? Porque se antoja. No es a través de la Biblia, bueno, sí es a través de la Biblia, pero no es a través de versículos y echándoles agua bendita para que cambien, no es de esa manera. Es a través de ti, de cómo eres y qué es lo que haces. En la Biblia encontramos muchas personas o varias personas que representan o que de verdad o verdaderamente tienen ese virus de Espíritu Santo. Y uno de ellos que me llamó mucho la atención es Esteban. Cuando Esteban hablaba, cada vez que él hablaba, la gente se quedaba atónita. La gente decía: ¿quién es ese que habla con denuedo? ¿Quién es ese que al hablar contagia? ¿Quién es ese que cuando habla transmite una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quién es ese que cuando habla dan ganas de cambiar? Que cuando habla dan ganas de dar ese siguiente paso de fe. La gente se quedaba anodada de solamente escucharlo hablar. Él ya traía ese virus de Espíritu Santo y lo podía manifestar a través de la palabra, porque las palabras que él hablaba ya no eran carnales, sino eran espirituales, sino eran palabras de vida. La palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que lo que él hablaba, hablaba a Jesucristo, hablaba a la vida, y lo que él hablaba entraba a los corazones, como dicen en la Biblia, penetraba hasta lo más profundo de los huesos, de los tuétanos, que rompía todo. Había un cambio radical de mente y de actuar. ¿Por qué? Porque lo traía aquí adentro, porque lo podía expresar, porque se le notaba y la demás gente lo podía observar. Era tangible. En Hechos 6:8 al 15 dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, Esteban, llenos de ese virus, que es Espíritu Santo, hacía grandes señales. En el 15 dice lo siguiente: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Algo muy importante pasa aquí. Cuando tú tienes a Espíritu Santo, no solamente cambia tu forma de hablar, sino que también cambia tu estado físico. Y es lo que habla aquí. Es tan importante llenarse de Espíritu Santo para que la demás gente lo pueda ver. Y no solamente pasó con Esteban, pasó con Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando bajó del monte, su cara brillaba, ya no era él, y era la presencia de Dios, o la presencia de Espíritu Santo en él, que su cuerpo cambiaba totalmente. Pero así como
como existe ese virus, que es Espíritu Santo, existe un virus contrario al de Espíritu Santo, que son las enfermedades. Y aquí es donde quiero enfatizar un poco. Hace tiempo, yo vi a mis dos tíos fallecer. Y antes de que fallecieran, yo los vi en su momento sanos. Llegó un momento en que le hablan a mi papá y le dicen, ¿sabes qué? Tu hermano ya está muy grave y a lo mejor ya no pasa la noche. Él vive en Zacatecas, llega a Aguascalientes, se hospeda conmigo y me dice, hijo, voy a ver a tu tío. Parece ser que ya está muy grave. ¿Gustas ir? Le dije, claro que vamos. Cuando yo llego a la casa donde vivía mi tío, no sé si a alguien le ha tocado ver a personas que están desahuciadas. Cuando yo lo veo, ya no lo reconozco. Su estado físico era como el de una calavera. Incluso su piel se hizo negra como un carbón. Y yo le decía a Dios, ¿por qué me permites ver esto? ¿Cuál es la finalidad? Y bueno, la primera finalidad fue llevar a mi tío, todavía podía hablar un poco, y hicimos que recibiera a Jesús en su corazón. Pero la finalidad aún mayor era decirte que así como los virus infectan a las personas y cambian su estado físico, al grado que no lo reconoces, también lo mismo pasa con Espíritu Santo. Te cambia al grado que ya no te pueden reconocer algunos. Eso es lo importante. Que tú sepas distinguir qué tipo de virus tienes. Que tú sepas distinguir qué tipo de virus es el que estás demostrando a los demás. Qué tipo de virus es el que estás compartiendo. Qué tipo de virus es el que tú estás hablando y declarando con tu boca. Porque de lo que sale de tu boca está lleno tu corazón. Algo muy importante. Si hay algo, los virus, al igual que el carnal como el espiritual, se transmiten a través de la palabra, se transmiten a través de tu boca. Tú tienes que identificar qué es lo que traes aquí adentro. Y si aquí adentro hay rencor, si aquí adentro hay tristeza, si aquí adentro hay falta de perdón, es hora de que lo empieces a hablar, es hora de que lo empieces a declarar, es hora de que lo empieces a echar fuera, es hora que se lo empieces a entregar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque todas esas emociones mal canalizadas, si tú no las expresas, si tú no las dices, se convierten en enfermedades. Y las enfermedades se empiezan a convertir en esos virus que te van acabando poco a poco y poco a poco. Dicen por ahí que el cáncer son tristezas, son falta de hablar, rencores. Entonces, saca eso que tú traes dentro, sácalo a través de tu boca. Bueno, y alguien podrá decir, ¿y cómo sé yo si tengo Espíritu Santo? ¿Cómo voy a saber si en verdad estoy cambiando? Y déjame compartirte algo que me pasó. Cuando cuando estaba en la universidad, pues obviamente tenía mi grupo de amigos, con los cuales pues me iba de parranda, me iba de fiesta, me iba a muchos lugares. Y hice bonitas amistades con ellos, vivimos muchas cosas, unas buenas, otras no tan buenas. Termino la universidad, vivo ahora en Aguascalientes y aquí conocí de Jesucristo, aquí lo recibí. Posteriormente, regreso a Zacatecas de visita con mis papás y me encuentro a mis amistades y me dicen, Eloy, vámonos, ¿qué te parece si hoy salimos en la noche? Y dije, ándale pues, vamos. Pero yo ya cuando salía con mis amigos, yo ya no me sentía a gusto, ya no me sentía parte de las pláticas que yo tenía con ellos.
ya no me agradaban, en fin, ya no me sentía a gusto. Posteriormente volví a ir a Zacatecas, me volvían a invitar, pero yo ya no quería. Yo les decía, ¿sabes qué? Si quieres platicar, platicamos en mi casa, platicamos aquí un rato aquí afuera, etcétera, ¿no? Para no hacértelo tan largo, una vez me habla uno de esos amigos y me dice lo siguiente: Eloy, solamente te hablo para una cosa. Y quiero decirte que has cambiado mucho. Quiero decirte que ya no eres el mismo de antes. Y yo me empecé a sentir feliz, ¿ah? Y me dice, porque es más, ya no tienes la misma esencia de antes, porque ahora eres un mandilón. Y le dije, ah, caray. Dijo, sí, tu esposa te controla, ya no te deja salir, apenas ves el celular y ya te quieres ir a tu casa, en fin. Y me empezó a decir muchas cosas de ese tipo. Cuando yo cuelgo con él, cuando termino de hablar, por un momento me sentí como frustrado y le dije a Espíritu Santo, ¿de verdad soy un mandilón o de verdad sí me controla mi esposa o qué pasa? Y Espíritu Santo es muy sabio y me trae un versículo a la mente y dice de la siguiente manera: el hombre carnal no percibe las cosas de la carne, las cosas espirituales, porque para él son locura. Cuando escucho ese versículo, salté de gusto porque me di cuenta que mi amigo ya no me reconocía. Salté de gusto porque me di cuenta que mi amigo ya no me reconocía y ya no tenía esa imagen del Eloy parrandero, del Eloy que hacía todas esas cosas, del Eloy que albureaba o que hacía tantas cosas. Para él ya había muerto. ¿Qué quiere decir? Que ahora tengo otra identidad, que ahora soy nuevo, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora soy un hombre totalmente diferente. Cuando él me dice que soy todo eso, me da gusto porque sé que ya morí a mi vieja naturaleza. Me da gusto porque sé que ya no soy el mismo de antes, y me da gusto porque sé que los demás me pueden ver y sé que los demás pueden ver lo que yo ya no soy. Eso es lo importante. En conclusión, si a ti te dicen mandilón, vas por el buen camino. Vas bien, vas bien. Porque yo una vez que decidí casarme, una vez que yo decidí entregarle mi vida a Dios, fue para siempre. Y yo quiero que mis hijos en mí vean un modelo poderoso. Porque el irme para allá, el irme con mis amigos, el irme aunque no haga nada, no, ya no me llena. Yo ya no soy de allá. Yo quiero ser un modelo poderoso con mis hijos. Porque si mis hijos ven un modelo poderoso en ellos, tendré generaciones poderosas. Eso es lo importante. Ese es el legado que hay que dejar. Ese es el legado que yo quiero dejar. Cuando yo me casé fue para estar con mi esposa, no para casarme y vivir una vida de soltero todavía. Hay tiempos y hay etapas para cada cosa. Y es ahí donde viene ese discernimiento. Volviendo al tema, cuando tú verdaderamente te das cuenta que estás ya de este lado con Espíritu Santo, tu vida empieza a cambiar. Y entonces empiezas a hacer preguntas un poco más profundas, porque te empiezas a interesar en Dios, porque quieres pensar como Él piensa y quieres concluir como Él concluye. Y recuerdo que una vez estando en oración, haciendo este tema, le dije a Espíritu Santo, tú me estás hablando de un virus, ¿verdad? Y me estás diciendo que ese virus es Espíritu Santo y que ese virus se pasa a la demás gente a través de hablar de tu palabra, ¿verdad? Y me dice, efectivamente.
Dije, ¿qué pasó con Jesús? Jesús, cada vez que hablaba, convencía a la gente. Jesús, cada vez que predicaba, había milagros, había sanidades. Y recuerdo algo muy importante en una parábola, en Mateo 14:13, que se llama la alimentación a los 5,000. Si Jesús estaba ahí hablándole a 5,000 personas, sin contar ni mujeres ni niños, y si la gente estaba ahí, es porque a la gente le interesaba lo que Jesús estaba hablando. ¿Es correcto? Que hasta ahí vamos bien. Más adelante hay una prédica con 4,000. Igual, si está la gente ahí, es porque le gusta lo que Jesucristo o lo que Jesús está diciendo. Las palabras que él estaba hablando eran tan poderosas que traía esa cantidad de personas. En conclusión, eran 9,000 personas las que Jesús tenía como si fueran sus fans o como sus seguidores. Y yo le dije lo siguiente: está bien todo eso, está bien que la palabra que salía de Jesús era tan poderosa, pero ¿por qué cuando él murió, si eran más de 9,000 personas, por qué cuando él fue a la cruz, por qué no estuvieron 1,000 ahí? ¿Por qué no estuvieron 500? ¿Por qué no estuvieron 100? Si lo que él habló fue tan poderoso, ¿por qué no? ¿Dónde estaba esa gente? ¿Dónde quedó? Y me contesta lo siguiente: Eloy, ellos tenían mi palabra, mas no la manifestaban. Son dos cosas. Todos estamos aquí, pero ¿cuántos de ustedes manifiestan la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a pararnos y hasta en la brecha y decir, yo voy? Porque no todo el que está aquí no todo el que está aquí sí tiene Espíritu Santo, pero no todos lo manifestamos. Y eso fue lo que pasó con toda esa gente. Sí tienen la palabra, sí dicen conocer de Jesús, sí dicen amarlo, pero ¿qué pasa en los momentos qué pasa en esas circunstancias cuando se trata de dar ese paso de fe? ¿Qué pasa en esas circunstancias cuando Dios te dice, órale, vamos? ¿Qué pasa en esa enfermedad? ¿Qué pasa en ese divorcio? ¿Por qué te echas para atrás? ¿Por qué no dices, voy adelante, adelante? La palabra de Dios dice que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué cuando estoy enfermo me quebranto? ¿Por qué cuando estoy enfermo me echo para atrás? Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? Por eso, las circunstancias, esas dificultades, es para que nosotros podamos manifestar esa presencia o ese virus de Espíritu Santo para decirle, aquí estoy. He puesto por obra tu fe. He puesto por obra tus palabras. No te acobardes. No reniegues. Y lo peor aún, no te decepciones. No digas, esto no funciona. Porque esto es perseverancia. Esto es valentía. Porque el Evangelio de Dios es para valientes, no para cobardes. Algo muy, muy importante, cuando le seguí preguntando a Espíritu Santo, ¿por qué no fue esa gente a apoyarlo, a detenerlo? Imagínate si hubieran ido 1,000, Jesucristo no hubiera ido a la cruz. Y Espíritu Santo me volvió a decir lo siguiente: esa gente, Eloy, tiene miedo. Y no te estoy hablando de un miedo de asustarse, estoy hablando que tiene miedo a poner en primer lugar la palabra, tiene miedo a ponerme en primer lugar. ¿Y cómo es esto? Efectivamente así es. Cuando tú tienes miedo de poner
a Dios en primer lugar en tu vida, todo es diferente. ¿Y por qué te puedo decir que la gente tiene miedo? Mucha gente me puede decir, no es cierto, yo no tengo miedo. No, sí tienen miedo. ¿Y sabes por qué sí tienen miedo? Porque si no, el día de hoy estuviera totalmente lleno. Tienen miedo porque si no, los discipulados estuvieran a reventar. La licenciatura estaría a reventar. Tenemos miedo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ver con nuestros ojos terrenales. Hemos aprendido a concluir de manera terrenal. Porque cuando yo le pregunto a la gente, ¿por qué no vienes los jueves? ¿Por qué no te metiste al discipulado? ¿Por qué no viniste a la licenciatura? ¿Sabes cuáles son las respuestas que me dan? Son tres, las típicas. Una, no tengo tiempo. La segunda es, tengo mucho trabajo. Y la última es, ¿en dónde dejo a mis niños? Esas son las respuestas. Esas son las respuestas. Hay un miedo a poner a Dios en primer lugar. Y cuando yo escucho eso, el Espíritu Santo me vuelve a traer a la mente otro pasaje, el de Marta. ¿Se acuerdan? Jesús va a la casa de Marta, va con María, y cuando llegan a la casa de Marta, ¿qué hace Marta? Marta trae muchos pendientes y empieza a recoger la casa y agarra y recoge aquí y se va para allá y corre para el otro lado y empieza a recoger. Traía tantos pendientes. Los pendientes traen consigo afanes y los afanes traen consigo enojo. Y fue lo que le pasó a Marta. Traía tantos pendientes de arreglar que se empezó a afanar por recoger, por recoger, por recoger. Al grado que se enojó y no le dijo a Jesús, hey, dile a María que también haga algo. No le reclamó, no le dijo a Jesús, hey, también. Hay enojo. Pero Jesús le respondió sencillo, le dijo, María ha escogido la mejor parte, que es escucharme. Y ahí está la respuesta. Busca primero el reino de Dios y lo demás llegará por añadidura. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú alguna vez dijiste no tengo tiempo, si tú alguna vez dijiste es que mis hijos ¿dónde los dejo? Es que mi trabajo, busca primero a Dios y Él suplirá tus necesidades. Busca primero el reino de Dios y Él acomodará los tiempos en tu empleo para que tú puedas venir a adorarlo. Busca primero el reino de Dios y Él acomodará quien pueda cuidar a tus hijos. Pero búscalo primero a Él, no te afanes, no tengas pendientes, los pendientes se dejan a un lado. Entrégale el todo a Dios y Él acomodará para que tú puedas venir a adorarlo, para que tú puedas venir a gozarte de Él, para que tú puedas venir a disfrutar de su presencia. Porque solamente los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre está buscando a tales adoradores que lo busquen para exaltarlos. Pero está en ti que tú tengas esa decisión de decir, yo busco primero el reino de Dios, yo te sigo. Como dice por ahí, del cielo nada te va a caer, está en ti. Buscar primero el reino de Dios. Y cuando eso sucede vas a ver y vas a experimentar que la vida te cambia por completo. Eso me ha pasado a mí. Ya me he enseñado a depender. Soy un ser dependiente de Dios. No soy un ser dependiente de mi celular. No soy un ser dependiente de mi trabajo. No soy un ser dependiente de lo que ven mis ojos, de lo que ven las circunstancias. Busca primero el reino de Dios y lo demás llegará por añadidura. Voy a empezar a concluir. Siguiendo con el tema de los virus, Espíritu Santo me mostraba lo siguiente. Todo virus se reproduce siguiendo el mismo patrón de conducta. Siguiendo el mismo patrón. Es decir, si yo voy con el médico y le digo, me duele la cabeza, siento lagrimeo en mis ojos, estornudo mucho, me da comezón, ¿qué es? Eso es una gripa, ¿verdad? Y si llega otra persona y le vuelve a decir los mismos síntomas,
Es una gripa, ¿no? Todas las gripas se manifiestan más o menos con esa sintomatología: dolor de cabeza, cuerpo cortado, estornudo, congestión nasal, etc. Es inconfundible, ¿sí? Ok. Si tú llegas con el médico y le dices, ¿sabes qué? Me están saliendo ronchitas, me da comezón, y después de 2 semanas ya se hicieron como gorditas. ¿Qué es? Es una varicela, ¿sí? La varicela se reproduce o se manifiesta siempre con las mismas características. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, así se reproducen los virus. Pero la palabra de Dios también se reproduce de la misma manera, siguiendo un mismo patrón de conducta. ¿Y cómo es eso? Va así. En la Biblia, en Génesis, encuentro lo siguiente. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Génesis 1:6, y luego dijo Dios. Van 2 veces que se repite la misma palabra. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Génesis 1:9, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos y debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Se fijan? Se repite lo mismo. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Por qué se repite lo mismo? Es algo importante. Cuando yo quiero que mi hijo realice una cosa y que se le quede grabada, yo la repito varias veces. Es decir, hijo, lávate los dientes. Al día siguiente, hijo, lávate los dientes. Hijo, lávate los dientes. Hasta que llega el grado que ya no tengo que decirlo y mi hijo lo hace en automático, porque se le quedó grabado, porque se lo dije varias veces. ¿Sí? Entonces, en Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre en la imagen y semejanza, dijo hagamos, porque ¿quién estaba ahí? Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si el Padre era el que estaba diciendo y dijo esto, y sepárense las aguas, ¿quién lo estaba viendo? Jesús, su Hijo. Su Hijo estaba viendo al Padre cómo estaba haciendo la creación. Jesús viene a la tierra y hay una parábola en donde está en el barco y las olas empiezan a entrar al barco, empiezan a mover al barco, se asustan los discípulos y le mandan a hablar a Jesús. Y Jesús dice lo siguiente, en Marcos 4:39 dice lo siguiente, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande mudanza. ¿Qué le hizo a Jesús? Tener la confianza para hablarle al mar. Jesús reprodujo las mismas palabras que dijo Dios al hablarle al mar y decirle, sepárense las aguas. Jesús estaba viendo al Padre, por eso Él llegó y le dijo al mar, calla. Hizo lo mismo que vio hacer del Padre. Por eso Él decía, yo no hablo nada que no haya oído hablar del Padre. Yo no hago nada que no haya visto del Padre. ¿Sí se dan cuenta? Se reprodució, Dios se reprodujo en Jesús. El mismo virus de Dios se lo pasó a Jesús y Él habló lo mismo que habló su Padre. Le habló al agua, le habló al mar. ¿Quién estaba con Jesús? Los discípulos. Y los discípulos lo veían a Jesús. Y una vez llegó Jesús y sanó a un muchacho, ya lo llevaban a enterrar y dijo, ey, alto. Y le dijo, joven, levántate y anda. ¿Quién lo estaba viendo? Sus discípulos. Jesús sube y Pedro va con Dorcas o con Tabita y le dice,
las mismas palabras que le dijo Jesús al joven: levántate. Pedro se agacha con Tabita y le dice: Tabita, levántate. Hizo lo mismo, dijo las mismas palabras que Jesús. Jesús se reprodució en Pedro. Por eso Pedro pudo hablar lo mismo que Jesús, porque lo aprendió de Jesús. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Así como Pedro le creyó a Jesús, yo le creo a Jesús. Así como Pedro habló las mismas palabras que Jesús, yo hablo también las mismas palabras que Jesús dejó en su Biblia, que Jesús dejó en su palabra. Yo las hablo. Y así como yo las hablas, tú también las puedes hablar. Tú también las puedes declarar. Y así como Pedro declaró vida a lo que estaba muerto, así como Jesús declaró vida a lo que estaba muerto, tú también puedes declarar vida a lo que está muerto en tu cuerpo. Tú también puedes declarar vida a tu matrimonio. Tú también puedes declarar vida en tu cuerpo, en tu salud, en tus finanzas. Declara vida en lo que está muerto. Esa es la invitación, a que salga de ti ese potencial, a que salga de ti ese Espíritu Santo a través de las palabras, para que puedas cambiar lo que está muerto. Pero eso es a través de la fe, eso es a través de creer. Si tú no crees, de nada va a servir. Si estas palabras no llegan a lo más profundo de ti, solamente va a ser un simple sermón, solamente va a ser una simple plática. Pero si tú las analizas y te das cuenta que las palabras que salen de tu boca no regresan a ti vacías, entonces te vas a dar cuenta que dentro de ti está Espíritu Santo y que puedes hacer las mismas cosas que Jesús hizo y aún mayores. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Amén. ¿Listos? Si me pueden acompañar. Mira, yo soy maestro y yo siempre les digo lo siguiente. Cuando yo voy a cursos, he aprendido lo siguiente. Es buena la teoría, pero creo que es mejor la práctica, ¿sí? Porque la práctica lo vives. No solamente se tiene que quedar aquí, lo tienes que vivir. Y te voy a invitar a hacer algo. Si hablamos que el virus de Espíritu Santo se manifiesta a través de las palabras, entonces vamos a hacer lo siguiente. El que quiera hacerlo es una invitación. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor, y que escuchemos esta canción que ahorita va a estar, y que de tu boca empecemos a declarar palabras de vida a lo que está muerto. Que de tu boca empiece a salir esas palabras de vida, esas palabras de fe, para cambiar aquellas circunstancias, aquellas cosas que traes atoradas. Hoy, si tú lo quieres, va a haber sanidades. Hoy, si tú lo quieres, va a haber reconciliaciones. Hoy, si tú lo quieres, van a venir los hijos a los padres. Y hoy, si tú lo quieres, va a haber un milagro en ti. Pero ese es de uno. La fe sin obras es muerta. Aprovéchalo y declara que hay vida en tu cuerpo. Tell me, how did I get here? I can't breathe. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart.